Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en la vida y el universo de una figura que, desafió todos los límites, los del cosmos y los suyos propios, Stephen Hawking. Tenemos un dossier biográfico bastante detallado que viene de varias fuentes y nos va a servir de guía. Para empezar, pensemos en algo que parece que rompe toda lógica. ¿Un agujero negro? Sí, ese abismo cósmico del que nada escapa. Pero ni la luz, emitiendo calor, irradiando energía. Pues justamente esa fue la predicción radical que Hawking lanzó en 1974, lo que hoy llamamos radiación de Hawking. Y no era solo una idea curiosa, sobre agujeros negros. Exacto. No, fue mucho más que eso. Fue como una colisión frontal, digamos, entre los dos pilares gigantes de la física del siglo XX. La relatividad general de Einstein, que es lo macro, la gravedad. Claro. Y la mecánica cuántica, que rige lo micro, lo pequeñísimo. Hawking demostró que justo ahí, en el borde de un agujero negro, estos dos mundos tenían que encontrarse. Y el resultado era esta radiación extraña. Esto abrió campos totalmente nuevos, como la termodinámica de los agujeros negros, y conectó con ideas previas, claro, como las de Jacob Bekenstein sobre la entropía de estos objetos. Fascinante. Bueno, en los próximos minutos vamos a desgranar las claves de este dossier. Sus aportaciones científicas más rompedoras, ¿no? Desde esas singularidades hasta el origen del universo. Sí. Su vida, que fue extraordinaria, marcada por ese diagnóstico tan duro de ELA, recibido muy joven, y cómo, trascendió la academia para volverse un ícono global de la ciencia y, la verdad, de la perseverancia humana. Totalmente. Vamos a analizar sus ideas, los debates intensos que generaron y el legado que nos dejó. Ok, vamos a desempacar esto. Nuestro recorrido empieza en Oxford el 8 de enero de 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Estudió física allí en el University College, se graduó en el 62. Y ese mismo año se fue a Cambridge para empezar su doctorado en matemática aplicada y física teórica. Un camino que parecía muy prometedor. Pero al año siguiente, en 1963, con solo 21 años, le llega un golpe brutal. El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Le dijeron que era una forma de avance lento, inusualmente lento, pero aún así el pronóstico inicial fue demoledor. Los médicos le dieron apenas 2 años más de vida. Imaginar ese momento. Pero lejos de hundirse, parece que esa noticia fue como un catalizador inesperado. Sí, eso parece indicar el dossier. En lugar de abandonar, decidió acelerar. Se casó con Jane Wilde en 1965 y su trabajo científico empezó a despegar a una velocidad asombrosa. Justo en ese periodo de adaptarse a su nueva realidad física, se metió de lleno en los problemas más fundamentales del cosmos. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Entre 1965 y 1970, colaborando muy de cerca con Roger Penrose, un matemático brillante. Brillantes, Se enfocaron en los llamados teoremas de singularidad. Y lo crucial de estos teoremas es que no eran solo ejercicios matemáticos abstractos, ¿sabes? Usando las herramientas de la relatividad general de Einstein, demostraron algo fundamental, que bajo condiciones físicas razonables para nuestro universo, la existencia de singularidades, esos puntos donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas, era matemáticamente inevitable. O sea, no una posibilidad, sino una necesidad. Exacto. Una necesidad matemática. Y no solo aplicaba al futuro, dentro de los agujeros negros que se forman cuando colapsan estrellas masivas. Claro. Sino también al pasado mismo del universo. Implicaba que el Big Bang no era solo una idea plausible, sino una consecuencia necesaria de la teoría de Einstein. Convirtieron lo que parecían rarezas teóricas en predicciones físicas concretas sobre la estructura misma del espacio-tiempo. Pasamos de una posibilidad a una necesidad matemática, basada en la física. Y entonces, en 1974, llegó ese salto conceptual que mencionamos al principio, la radiación de Hawking. La idea de que los agujeros negros, contra toda intuición, no son completamente negros. Correcto. Su artículo en Nature, con ese título tan provocador,
explosiones de agujeros negros. Fue una bomba. Me imagino. Proponía que por efectos cuánticos cerca del mismísimo borde del agujero negro, lo que llamamos el horizonte de eventos, ese punto de no retorno, Sí. el agujero negro debía emitir partículas, comportándose como un cuerpo caliente con una temperatura específica. Increíble. Esto iba más allá de lo que había sugerido Bekenstein sobre la entropía. Hawking no solo lo confirmó, sino que calculó la fórmula exacta que relaciona la entropía, S, con el área del horizonte A. S igual a A sobre 4. S igual a A sobre 4. Sí, en unidades naturales. Y esta fórmula es increíblemente profunda. Es un puente que conecta la gravedad, el área A, la mecánica cuántica, implícita en la radiación, y la termodinámica, la entropía S. Es casi ¡wow! Pensar que una fórmula tan simple contenga tanto universo. Una ecuación que une tres pilares de la física. Y la consecuencia más sorprendente, que los agujeros negros no son eternos. Exacto. Si irradian energía, pierden masa por la E igual a mc cuadrada de Einstein, claro. Se encogen lentamente y al final podrían evaporarse por completo, en una explosión final de radiación. Pero claro, esto abrió una caja de Pandora conceptual, ¿no? Un problema que ha perseguido a los físicos por décadas. El problema de la pérdida de información. Exactamente. A ver, si un agujero negro se forma con materia que tiene información, piensa en las propiedades cuánticas de todo lo que cae dentro y luego se evapora emitiendo radiación que parece puramente térmica, aleatoria. ¿Dónde va a parar la información original? Se destruye para siempre. Y Hawking inicialmente dijo que sí, ¿verdad? Sí, lo defendió con mucha fuerza, que la información se perdía y punto. Pero eso chocaba de frente con un principio sagrado de la mecánica cuántica. La unitariedad, ¿cierto? Precisamente. La unitariedad, que básicamente dice que la información cuántica nunca se destruye del todo. Siempre debería ser recuperable, en principio. Claro. Así que la idea de que desapareciera en un agujero negro generó un debate, intensísimo, durante décadas. Con el tiempo, y bueno, gracias a nuevas ideas teóricas muy potentes como el principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT. Que son ideas bastante complejas. Sí, muy complejas, pero sugieren conexiones sorprendentes entre gravedad y cuántica, como si el universo fuera un holograma en cierto sentido. Bueno, el consenso científico empezó a inclinarse hacia que la información, de alguna manera, sí se conserva. Ah, ok. ¿Y Hawking? Pues el propio Hawking acabó reconociendo públicamente que se había equivocado en su postura inicial. Vaya giro. Así que la información no se pierde. Pero entonces, ¿sabemos ya cómo escapa esa información del agujero negro? ¿O sigue siendo un misterio? Sigue siendo uno de los grandes misterios. Hay varias propuestas teóricas sobre cómo podría codificarse en la radiación, pero no hay un acuerdo final sobre el mecanismo exacto. Es un rompecabezas clave en la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad. Entiendo. Y hay que añadir algo importante que señala el dossier. Aunque la teoría de la radiación de Hawking es sólida, su efecto es increíblemente débil para los agujeros negros que vemos en el universo. O sea, ¿no podemos medirla? Prácticamente indetectable con la tecnología actual. Sí se han hecho experimentos análogos en laboratorio, con fluidos o condensados de Bose-Einstein, que muestran efectos parecidos. Ah, interesante. Pero no es una prueba directa en un agujero negro real. Y esta falta de confirmación experimental directa es la razón principal por la que, a pesar de lo revolucionario de su trabajo, Hawking nunca recibió el premio Nobel. ¡Qué historia! Un debate científico enorme y una evolución de ideas. Pero bueno, Hawking ya había cambiado nuestra visión de los agujeros negros y ayudado a cimentar el Big Bang. Pero quedaba esa pregunta incómoda. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿O en ese instante inicial? Claro. Y esa búsqueda lo llevó en 1983, junto a James Hartle, a proponer quizás su idea más especulativa y elegante. La propuesta sin borde. Sí, la No Boundary Proposal. A ver, si conectamos esto, buscaban aplicar la mecánica cuántica al universo entero en sus primerísimos instantes. Al universo como un todo cuántico. Exacto. Y la propuesta sin borde, publicada en Physical Review D, sugiere algo radical.
que el universo, descrito cuánticamente en sus orígenes, podría ser finito en extensión espacio-temporal, pero no tener un borde o un punto de inicio singular en el tiempo, clásico. Como una esfera. Justo, esa es la analogía que usaban. La superficie de una esfera es finita, pero no tiene bordes, ni un punto donde empiece. Ajá. Si el universo cuántico primordial tuviera una geometría parecida, y esto requiere usar un truco matemático llamado tiempo imaginario, pues se eliminaría la necesidad de esa singularidad inicial infinita del Big Bang clásico. Resolvería la pregunta de qué hubo antes. Exacto, porque simplemente no habría un antes en el sentido clásico. Una idea matemáticamente muy sofisticada que generó muchísimo debate sobre las condiciones iniciales del universo, la inflación cósmica, temas súper complejos. Mientras su mente viajaba a esos confines teóricos, su cuerpo, enfrentaba una batalla aquí en la Tierra. Sí, La ELA avanzaba. sí, inexorablemente. Un momento crítico fue en 1985. Estaba en Suiza, sufrió una neumonía muy grave. Estuvo al borde de la muerte. Sí. Y para salvarle la vida, tuvieron que hacerle una traqueotomía de emergencia. Sobrevivió, pero perdió el uso de su voz natural para siempre. Fue entonces cuando la tecnología intervino de una manera que se volvió parte de su leyenda, ¿no? Totalmente. Empezó a usar un sistema de comunicación pionero basado en un sintetizador de voz llamado DECTOC. El DECTOC, sí. Usaba una voz masculina estándar, grabada de un científico del MIT, Dennis Klatt. Y esa voz electrónica, metálica, con esa cadencia, se volvió instantáneamente reconocible. Era la voz de Stephen Hawking para el mundo, inseparable de su imagen. Y la tecnología siguió avanzando a medida que sus capacidades físicas disminuían, claro. Ujú. Con el tiempo, controlar el interruptor manual se volvió difícil. Le quedaba apenas un músculo bajo el pómulo que podía contraer. ¡Increíble! Y a partir de 2014, Intel, junto con SwiftKey, desarrollaron un sistema a medida, genial, el ACAT. Ah, sí, el Assistive Context Aware Toolkit. Exacto. Usaba un sensor infrarrojo en sus gafas que detectaba las contracciones de ese músculo. Y con un software súper avanzado de predicción de texto, Le permitió duplicar su velocidad de comunicación, ¿no? sí, le facilitó escribir, dar conferencias, navegar por Internet. Increíble. Y además, Intel liberó el software como código abierto en 2015. Un gesto admirable. Es asombroso pensar en esa simbiosis, ¿no? Entre una mente explorando el universo y la tecnología adaptándose para que pudiera comunicar sus ideas. Y mientras lidiaba con todo esto, su estatura académica era ya gigantesca. Sí, sí. Lo eligieron Fellow de la Royal Society en el 74, un honorazo en el Reino Unido. Y en 1979 recibió un nombramiento con un peso histórico enorme, la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge. La misma de Newton y Dirac. Casi nada. ¡Exacto! Isaac Newton, Paul Dirac. Un linaje científico impresionante. Y Hawking la mantuvo 30 años, hasta 2009. Pero su figura trascendió lo académico de forma espectacular en 1988, con la publicación de un libro que nadie esperaba que fuera un fenómeno. Una breve historia del tiempo. Uf, sí. Contra todo pronóstico, este libro sobre cosmología, relatividad cuántica, se convirtió en un bestseller mundial masivo, millones de copias, traducido a decenas de idiomas. Llevó estas ideas tan profundas al gran público como nunca antes. Un éxito brutal. Sin duda. Pero, ¿hubo críticas en la comunidad científica? Quizás por simplificar demasiado. ¿O se vio como algo totalmente positivo? Es una buena pregunta. Hubo un poco de todo, como suele pasar. La gran mayoría aplaudió el esfuerzo y el impacto brutal del libro para despertar interés por la ciencia. Claro. Se reconoció su habilidad para explicar ideas complejas con analogías claras. Claro que siempre hay puristas que dicen, bueno, aquí se simplificó demasiado o se perdió este matiz técnico. Es inevitable. Normal. Pero el consenso general fue que el balance fue extraordinario y su contribución a la divulgación científica, inmensa. Y bueno, es famoso el cierre del libro, donde escribió eso de que si llegáramos a una teoría completa, conoceríamos la mente de Dios. Esa frase, conocer la mente de Dios, eso generó ríos de tinta, ¿no? Sí, muchísima discusión.
Hawking tuvo que aclarar muchas veces que usaba a Dios en un sentido puramente metafórico. Ajá. Se refería a la comprensión completa de las leyes del universo, a entender por qué es como es, no a una deidad personal. De hecho, en entrevistas posteriores fue súper explícito. Sí, el dossier cita una con The Guardian en 2011. Esa, exacto, donde dijo: considero el cerebro como una computadora que dejará de funcionar. No hay cielo ni vida después de la muerte para computadoras descompuestas. Eso es un cuento de hadas para la gente que le teme a la oscuridad. Clarísimo. Se definía como ateo o al menos muy escéptico. Totalmente. Y bueno, su carrera estuvo llena de reconocimientos. El dossier destaca dos muy importantes al final. La medalla Copley de la Royal Society en 2006, que es el premio más antiguo de esa institución. Wow. Y la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos en 2009, el honor civil más alto allá, entregada por Obama. Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, en su casa en Cambridge. Tenía 76 años. Había superado el pronóstico inicial por más de medio siglo. Un testimonio increíble de resistencia. Su muerte conmocionó al mundo, sí. Los homenajes llegaron de todas partes, reconociendo no solo su genialidad científica, sino esa fuerza vital indomable. Y se le concedió un honor póstumo extraordinario, muy simbólico. Sí, sus cenizas fueron depositadas en la abadía de Westminster en Londres, un lugar reservado para las figuras más grandes de la historia británica. ¿Y dónde exactamente? Su tumba está, significativamente, entre las de Isaac Newton y Charles Darwin. ¿Qué lugar? Sí, y durante el Servicio de Acción de Gracias hubo otro gesto tremendamente conmovedor. La Agencia Espacial Europea, la ESA, usó una antena en España para transmitir una grabación de su voz sintetizada hacia el agujero negro más cercano conocido, el 1A 0620-00. ¿En serio? Sí, con música de Vangelis compuesta para la ocasión. Fue como un último viaje simbólico de su voz hacia ese cosmos que tanto exploró con su mente. Un final poético para una vida así. Dejó una huella imborrable, sin duda, no solo por sus descubrimientos, sino por su tenacidad frente a la adversidad y esa capacidad única para encender la curiosidad científica en millones de personas. Como él mismo dijo, y lo cita el dossier, mi objetivo es simple, una comprensión completa del universo, por qué es como es y por qué existe en absoluto. Una frase que resume su vida, ¿no? Hemos recorrido, las ideas centrales que nos presenta este dossier sobre Stephen Hawking. Desde esa sorprendente radiación que lleva su nombre, los teoremas de singularidad que nos ayudaron a entender mejor el Big Bang. Sí. Hasta esa propuesta tan audaz de un universo sin un principio definido en el tiempo. Y hemos explorado también su increíble resiliencia frente a la ELA y cómo, a pesar de perder su voz física, se convirtió en una de las voces más universales de la ciencia. Su legado, creo, como bien refleja el dossier, es doble y muy profundo. Por un lado, están las preguntas fundamentales que planteó en la frontera misma de la física, ¿no? Entre gravedad y cuántica. Claro. Cuestiones como ¿qué pasa con la información en los agujeros negros? El origen cuántico del universo. La búsqueda de una teoría del todo. Todo eso sigue guiando la investigación hoy. Sigue abierto. Sigue muy abierto. Y por otro lado está el legado de su propia vida. Un testimonio extraordinario del poder del intelecto humano, de la curiosidad insaciable y de esa voluntad de hierro para trascender limitaciones que parecían insuperables. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Nos deja reflexionando sobre algo? ¿Podrían las propias limitaciones, ya sean físicas como las de Hawking o de otro tipo, actuar a veces como catalizadores inesperados? Interesante pregunta. Quizás, de formas que no vemos, nos empujan a explorar las fronteras más lejanas del conocimiento, de la imaginación, justamente porque nos obligan a buscar otros caminos. Es algo sobre lo que pensar. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida y el universo de Stephen Hawking. Esperamos que haya sido tan reveladora como inspiradora. Hasta la próxima.